Las noticias en contexto con Adela Coriad. Es un placer saludarle, bienvenidos. El inicio de la campaña electoral nos da a nosotros a entrar en Voto 24. Uno de los candidatos que hizo varias concentraciones políticas fue Martín Torrijos, el candidato del PP, del Partido Popular. Y la idea era, según lo que entendemos, que en cada parte de las provincias donde se impulsó la campaña pudieran tener un contacto con el candidato o con personas que están también en la campaña política. Hay que conocer las propuestas, cuáles son estas y qué es lo que vamos a ver de aquí en adelante en estos próximos meses, cómo cambia el escenario ante el fallo de la Corte de la no casación del señor Martinelli. Vamos a hablar todo esto con nuestra invitada. Ella es Zulfi Santamaría, a quien le agradezco enormemente que esté en nuestro programa por ser vicepresidenta del Partido Popular. Gracias, Zulfi, bienvenida. Muchas gracias Adela, primero por la invitación. Gracias. Y gracias y un saludo para todas aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando. Bueno, hemos visto un inicio de campaña política. Me puse un poquito de atención a lo que pasaba con el señor Martín Torrijos, que es el candidato de ustedes. Y vi mucho baile, música, palabras como para fortalecer a la... Esperanza. Pero sí, vi muchas palabras como para hacer una cosa para cambiar el país. Pues, así es. En ese sentido, ¿no? ¿Cómo usted califica el día de todo el inicio de la campaña, de todos los partidos? ¿Cómo lo ve? Mira, comienzo haciendo un análisis un poquito macro para después ir al contexto. Nosotros vimos varias campañas electorales, muchos candidatos hicieron su inicio de campaña el día sábado 3 de febrero. Recordemos que el día sábado 3 de febrero, según el calendario del Tribunal Electoral, era el día legal en el cual comenzaban las campañas políticas. Antes de eso tú no podías pedir el voto, ahora sí lo puedes pedir a partir del 3 de febrero. Entonces vimos lo tradicional, los candidatos pues se concentraron en un punto en el que ellos consideraban que tenían más fortaleza. Veíamos una movilización de todas las partes del país hacia ese punto. Te estoy hablando que un candidato lo hizo en Chiriquí, trajo buses hasta de Darién, hasta de Colón, y se trasladaron a Chiriquí y a otros lugares. Sin embargo, otros lo hicieron en Panamá, otros lo hicieron, y así fueron trayendo los buses llenos de personas, porque así movilizaron a sus personas. Eso es algo que es regular y es normal en todas las campañas políticas. Nosotros en el Partido Popular, con nuestro candidato Martín Torrijos, lo que hicimos fue concentrar. Lo que pasa, Adela, es que por más que buscamos, no existía un lugar en donde podríamos concentrar toda esa población, porque hay muchas personas que sí quieren ir, pero tienen temas familiares, pueden ir un momento, no pueden estar todo el día. Y entonces lo que hicimos es acercar ese lanzamiento de campaña. Tuvimos 6 lanzamientos de campañas el día domingo y tuvimos 2 previos el día sábado. Así es, el día sábado tuvimos el lanzamiento de campaña de la juventud y el de las mujeres, y por supuesto 3. Y fue el de Mariam Mirachi, que es nuestra oferta electoral para alcalde de la Distrito de Panamá, de la capital. Entonces, el día domingo tenemos a Rosario Turner en las provincias de Herrera y Los Santos, tuvimos a Vivian de Torrijos en la provincia de Coclé, tuvimos a Martín Torrijos en la provincia de Chiriquí, en donde las personas abarrotaron el centro de convenciones de la Feria de David. Y cuando te digo abarrotado, fue literalmente abarrotado, que ya los bomberos dijeron está demasiado lleno, entonces se pusieron pantallas en la parte de afuera para que todos escucharan el discurso de nuestro candidato presidencial. Después de eso, en Santiago, tuvimos igual un abarrotamiento en el centro de Santiago, y de igual manera finalizamos ayer a las 5:30 de la tarde en los Bohíos Alegres de Panamá, que igual hubo mucho abarrotamiento de personas.
Y paralelamente también hubo un evento en Colón, previo al de los Bollos Alegres. Entonces, lo que tratamos de hacer, o lo que hicimos, fue acercar a nuestro candidato, a nuestra oferta electoral, a todos los panameños y panameñas que quisieran escuchar cuál era el discurso. Y voy a eso. ¿Cuál era el discurso de Martín Torrijos? Bueno, hay muchas cosas. Cada provincia tiene una realidad diferente y eso es una realidad. Por ejemplo, Chiriquí necesita hacer mucho énfasis en el tema de logística, en el tema de cómo vamos a ayudar a esas personas que se dedican al cultivo de la tierra. ¿Cómo vamos a hacer un tema que ha sido recurrente? Claro, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a crear esos incentivos para que estas personas, en vez de importar, puedan exportar sus productos? En Veraguas tenemos otra realidad. Tenemos que ver cómo vamos a explotar el turismo también. Igual que en Chiriquí hay muy buen turismo, en Veraguas también tenemos que explotar el turismo. Veraguas es la única provincia en la República de Panamá en donde está rodeada por 2 mares. De ahí su nombre, Veraguas. Que muy pocas personas conocen realmente el inicio, el origen de esa palabra, del nombre de la provincia. También tiene otra realidad en donde también se tiene que hacer mucho énfasis en lo que exporta. Provincias centrales tienen otras realidades, Colón tiene otra realidad, Panamá tiene otra realidad. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, de unificar todo eso, porque todos somos la República de Panamá. Y la persona que se siente en la silla presidencial a partir del 1 de julio del 2024, porque recordemos que si bien las elecciones son el 5 de mayo, es el 1 de julio en donde se comienza a gobernar el nuevo gobierno, que en el nombre de Jesús esperemos, confiamos y aspiramos, y para eso estamos trabajando duro para que sea Martín Torrijos. Ahora, sí hay muchos problemas en el país que tenemos que solucionar. Pero quiero hablar de eso después, porque tengo que hacer una primera pausa y al regresar podemos entrar en todas esas propuestas y el cómo vamos a mejorar algunos que otros temas, lo que nos dé tiempo, ¿verdad? Claro. Tomando en cuenta de que pues, pueden haber futuros programas. No en todos los programas puedo abarcar todos los temas, pero vamos a tratar de hacerlo. Vamos a una pausa. Conversamos con Zulfi Santamaría. Ella es vicepresidenta del Partido Popular, que impulsa al candidato Martín Torrijos a la presidencia de la República. Bueno, ya hemos hablado acerca del escenario político, hemos hablado acerca del lanzamiento de campaña. A mí me gustaría entender, por lo menos saber, cuáles serán las propuestas que va a traer Martín Torrijos a mí como ciudadana, qué voy a poder ver y qué voy a poder entender del cambio que él propone. Primero que todo, nos estamos enfocando, o las propuestas de Martín Torrijos se están enfocando en el tema de seguridad, en el tema de esa unificación, digamos, ese balance que se está perdiendo cada vez más, porque se está creando una brecha en la República de Panamá entre ricos y pobres. Esa brecha tiene que ser disminuida, dándoles a las personas oportunidades de crecimiento. Tenemos que fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. Mira, Adelita, el 80% de los trabajadores de la República de Panamá son contratados por pequeñas y medianas empresas. Claro, ese es el motor, por eso la pandemia nos dio duro. Si tú no fortaleces a las pequeñas y medianas empresas e incentivas ese ímpetu de innovar o ese ímpetu que tienen las personas de trabajo o de poner sus propios negocios, de emprendimiento, entonces vamos a estar amarrados siempre a los grandes transnacionales, que no es lo que no se quiere. Otra de las propuestas... Pero ahí quiero detenerme un segundo. Claro. ¿Cómo vamos a fortalecer esas micro y medianas empresas? Mira, eso se tiene que crear no solamente con normas, sino hacer las normas cumplir. Hay muchas normas en donde tú dices, sí, que tenemos al Banco Nacional y a la Caja de Ahorros para que le den algunos préstamos. Pero si las personas no saben ni siquiera qué es una factura, porque cuando tú innovas solamente tú tienes las ganas, no necesariamente tienes el conocimiento. Pero si las personas tú no le enseñas qué es lo que tienes que hacer, no facilitas, por ejemplo, en la Dirección General de Ingresos, cómo esas personas van a hacer sus primeros ingresos, el Estado tiene que ser un facilitador para que esas empresas, claro. Entonces, lo que estamos viendo nosotros en la República de Panamá es todo lo contrario. Sí. Hay una empresita que abre y les cae todas las instituciones públicas para multarla, para ponerle de todo. Se trata, al contrario, de incentivar, de un acompañamiento, pero no solamente de una institución,
de varias instituciones, porque una empresa tiene varias aristas. Entonces, otra de las cosas, eso es un tema que nos podemos quedar solamente un programa hablando de el montón de trabas que le ponen a las personas que quieren innovar, que quieren... Sí, lo conversamos atrás de la cámara antes de entrar. Y realmente es muy difícil. A los ciudadanos nos encantaría que llegara un gobierno y que realmente se pusiera en la posición del empresario, de la persona que no tiene las oportunidades de tener palancas en las instituciones y que ayudara a agilizar todos los trámites burocráticos. Y son esas personas las que van a dar trabajo o las que normalmente, como bien lo dije, como exministra de Trabajo te puedo decir, el 80% de las personas contratadas en la República de Panamá, de los trabajadores, sus empleadores son pequeños, medianos y micros. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que incentivar. También tenemos que agilizar y modernizar las instituciones públicas. ¿Cómo es eso que si tú, digamos, cometiste un pequeño error en la caja de Seguro Social anunciando algo, para poder resolver ese error tienes que esperar un año y te ponen un multón? ¿Cómo es eso que tienes que hacer una super fila porque no puedes hacer trámites en línea? ¿Cómo es eso que un proceso que normalmente te puede durar 6 meses, te duran un año y medio? Entonces, son esas cosas, cuando tú comienzas a enlentizar las cosas, es cuando aparece inmediatamente la corrupción. Yo te lo hago por acá, pero tienes que pagar por esto. Es como, por ejemplo, si tú tienes un tema de aquí el pan se va a vender a 50 centavos cuando la masa... los ingredientes de la masa cuestan 60 centavos, te lo van a, o dejas de tener pan o te lo venden en el mercado negro. Es exactamente lo mismo. Entonces, esas son las cosas que debemos evitar que debemos superar. Sí, hay que hacer unos cambios de reingeniería muy importantes. Muy importantes. Y llama la atención que cada quinquenio apelamos a los mismos temas como que si no se hubieran resuelto. Pero yo quiero entrar en una cosa. El señor Martín Torrijos renuncia al PRD como una faz de sus principios de decir no quiero estar con esas personas. ¿Por qué no lo hizo antes y por qué lo hace ahora? Mira, nosotros hemos conversado, obviamente, como grupo político, estos temas con nuestro candidato presidencial. Lo que pasa es que no es fácil cuando cuando tu padre forma un partido político, como es el caso de él, con algunos principios, aciertos y desaciertos, como todo el mundo, pero que la mayoría de los panameños lo recuerdan con cariño, incluso hasta las personas que no son PRD, que no tuvieron nada que ver con él, que no son políticas, lo recuerdan como que una persona que hizo muchas cosas buenas en el país. Perfecto. Hay personas que los quieren más, hay otras personas que los quieren menos, pero eso es la general. No son tan amables con eso, ¿no? No le parece. Sí. Pero te estoy hablando a la figura del padre, claro, de Omar Torrijos Herrera. Sí. Sin embargo, él crece en esa formación, crece en ese partido, se hace político, se hace hombre, se hace adulto, y es muy duro de ver cómo prácticamente los ideales, que han sido los ideales de tus padres, los tuyos, los de tu familia, se van prácticamente alejando de ese partido que ya sientes en un momento dado que no te representa. Así nos manifestó el candidato y él dice, no puedo continuar en un partido en donde lo que se habla es corrupción, lo que se habla es quiero hacer un trámite, no quiero... Hace tiempo. Claro. Entonces lo hace justo al inicio de campaña, para evitar ataques en la campaña. No, eso fue primero que todo, él decide correr fuera del partido con la esperanza en un momento determinado de recuperar algún día el partido. Llegó un momento, su partido, claro, su partido PRD. Después de esto pasa el tiempo, va pasando el tiempo, y en vez de escuchar el mensaje que trató de enviar de retomen el camino a lo correcto, retomen el camino a la transparencia, retomen el camino, lo que hicieron fue al contrario. Vamos a aumentar la descentralización paralela, vamos a ver eso. Vimos un candidato que gasta miles de dólares en regalos que ni siquiera representa lo que él gana como salario, muchísimo más. Entonces, ¿de dónde sale la plata? Entonces, él llega un momento y le ponen un proceso de expulsión. Encima de eso,
está tratando de mandar un mensaje Ahora, internamente en el partido, lo que nosotros vemos, todos los panameños y panameñas que no somos de ese partido, vemos que al contrario, ni siquiera es acogida y al contrario, lo tratan de castigar. Llega un momento en que dijo, ya no aguanto más y realmente no hay manera de que yo pueda, digamos, tener enlazos, tener ese enlace con algo que no me representa ya para nada. Por ejemplo, digamos, en caso de que cuando termine el periodo electoral, bueno, vamos a poner que el señor Martín Torrijos gane, ¿va a querer recuperar el PRD después? Bueno, si yo supiera que va a jugar el domingo, pues te lo digo, y no pierdas, por favor. Y lo compro yo. O sea, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos lo que va a pasar mañana. La intención que pero él tiene lo que él ha manifestado a nosotros es precisamente concentrarse en la campaña política y concentrarse en Panamá. Ya el tema del partido no es un tema en campaña, es un tema más que todo, nos estamos enfocando en el tema del país. El país tiene demasiados problemas como para estarse preocupando, era una pregunta, para enfocarse en qué va a pasar con el partido mañana. Era una cuando curiosidad. el hoy es mucho más importante. Estoy totalmente de acuerdo en ese sentido, pero era una curiosidad, ¿no? Para entender. Voy a hacer una pausa, Zulfi. Vamos a regresar enseguida con más con nuestra invitada. No se vaya. Gracias por continuar en sintonía de En Contexto. En el bloque final, solo una pregunta suelta en materia de política. ¿Cómo sería Mulino como contrincante, José Raúl Mulino, en vez de Martinelli? ¿Cómo sería Mulino como contrincante en la carrera? Lo que te puedo decir es lo que he escuchado, y lo que hablo mucho cuando tomo un taxi, hablo mucho con los taxistas, hablo mucho con las personas. Me encanta hablar con todas las personas porque tú escuchas diferentes opiniones y no te encierras en esa burbuja que dice que todo está perfecto. Al contrario, es importante y es digamos, hay mucha inteligencia en la calle, bueno, la inteligencia del pueblo, porque el pueblo no es tonto. Entonces, cuando yo pregunto y la gente me dice, pero es que primero, mucha gente no lo conoce, porque contrario a lo que se piensa en la clase política, piensan que es conocido por todo el mundo. Cada político piensa yo soy conocida por todo el mundo, pero no, mucha gente no me conoce. Sin embargo, a Mulino hay muchas personas que no lo conocen. Hay muchas personas que dicen, yo no sé con qué se va a venir este señor. Los que lo conocen dicen, bueno, yo lo que veo a ese señor es arrogante, un poco déspota, no me parece. Hay otro que dice, ese no fue el que estuvo preso con Martinelli. Entonces, hay mucho como que, muchos signos de interrogación. Y no le he escuchado, claro, yo no he escuchado a una persona de abajo, estoy hablando taxi, el que vende jugo, el que vende una empanadita. Nunca he escuchado de que, ay, ese es mi candidato, ese me gusta. No, lo más que yo he escuchado es, a mí me gustaba Ricardo Martinelli y bueno, yo voy a darle el voto de confianza, pero eso ha sido como el 0.001%. Bueno, es difícil medir una cosa así, ¿no? Zulfi, te estoy hablando de su percepción. De mi percepción. Zulfi, en temas de propuestas electorales, por ejemplo, la Constitución, las reformas a la Constitución o una Constitución paralela, ¿no? Una constituyente paralela. Constituyente paralela. Mira, te voy a explicar. ¿Cuál es la percepción o cuál va a ser la forma? Antes de hablar de la percepción, te voy a decir rapidito qué involucra una constituyente paralela. Y te estoy diciendo como abogada que soy. La constituyente paralela involucra lo siguiente. Primero, son los constituyentes, los diputados constituyentes se escogen por elección popular. Y después de escogidos estos diputados constituyentes, forman una asamblea constituyente, por eso se le dice paralela, porque mientras la Asamblea Nacional de Diputados está sesionando, la Asamblea Constituyente también está sesionando. Redacta, pues. Redacta. La Asamblea Constituyente se va a encargar de redactar la Constitución, que es la Carta Magna, que es la excerta legal de mayor importancia en la República de Panamá y de obligatorio cumplimiento, mientras que los diputados siguen redactando leyes. Primero, no existe ninguna excepción o digamos ninguna prohibición para que un diputado de la Asamblea Nacional de Diputados pueda ser un diputado constituyente. Quiere decir que ellos pueden, pero tienen que ser electos. Pero tienen que ser electos, va a ser una elección. ¿Qué te parece? Y te pongo este escenario que es
realista. ¿Qué te parece si tenemos a un diputado constituyente que es elector por elección popular, que son de estas personas que regalan bicicletas, regalan jamones, tienen digamos, malas costumbres como el clientelismo, y son personas que tal vez que son, es una posibilidad, digamos, cierta. Que no tenga una honra prueba, por así decirlo. No hay nada en la norma que diga que tienes que tener estos requisitos de conocimiento de leyes o estos requisitos de conocimiento constitucional. Cualquiera persona puede serlo. Imagínate que tengamos una asamblea constituyente llena de estas personas, porque las hay. Lastimosamente, tenemos que ver la posibilidad de que estas personas o personas que ya no han sido electas, pero que pueden ser electas, que tienen estas mismas malas costumbres electorales, y son las personas que van a redactar la Constitución que va a regir, para ti, para mí, para usted, para todas las personas a nivel nacional. Pero entonces, ¿qué vamos a tener de allí? Ojo, eso no quiere decir que no existe ningún cambio, pero hay que ser muy cuidadoso en la forma, porque una asamblea constituyente involucra ese riesgo, y es un riesgo alto para todos los panameños y panameñas. Y yo como panameña, ¿sientes como un periodo de incertidumbre? Yo como panameña te quiero decir, a mí me gustaría que la próxima Constitución, o sea, cambios constitucionales que cambien, porque también puede ser mediante reforma, que reforme todo. Una reforma no necesariamente tiene que ser parcial. La norma tampoco dice cuántos artículos tú tienes. Muchos ensayos de pero reformas. espérate, lo que pasa es que ha habido reformas parciales, pero tú puedes hacer una reforma general mediante la vía de la reforma. No, claro, la pueden hacer desde el artículo 1 hasta el artículo 290. Pero tendrías que pasarla en 2 asambleas. La tendrías que pasar en 2 asambleas, o tendrías que hacer una reforma y después pasar a un referéndum. O el referéndum. Entonces correcto. Tienes esas 2 formas. Aquí a mí, como panameña, me gustaría que las personas que redacten la Constitución, la nueva Constitución, sean personas que sepan, sean personas que de verdad conozcan, que sean personas que de verdad estén interesadas por el país, que sean personas que tengamos un interés en progresar todos los panameños y panameñas. La importancia de eso es que consulten a la ciudadanía para que no se hagan un cuarto encerrado que nadie sabe lo que está pasando. Exactamente. Allí a mí me gusta el tema del referéndum, porque es que el referéndum, el panameño sabe que lo va a hacer. Esta es mi percepción muy personal. Legitimidad para usted. Da legitimidad. Ahora bien, si tú me hablas, incluso da más legitimidad que una, eso es mi percepción, que una votación de elección popular con las mismas reglas del clientelismo que estamos viendo ahora. Bueno, pero eso no debería de pasar. Bueno, porque entonces, pero ha venido pasando. ¿Y quién lo puede evitar? Estamos hablando, sí, puedes hacer denuncias, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes hacer lo otro. Las entidades de control no están ejerciendo su cargo. Pero si las personas votan, sí, pero si las personas votan, lo que dice la norma es que tú no puedes ser candidatizado si eres condenado o si has sido... Pero ninguna de estas personas que se dedican al clientelismo, ninguno de un proceso ha avanzado como tal. Entonces, estamos hablando de personas que no tienen digamos... no tienen stop, todavía no tiene un freno o no tiene un impedimento para correr. Son libres de correr. Entiendo. Entonces, yo quiero saber, yo me muero de miedo de saber qué puede salir de un grupo de personas que solamente se dedican al clientelismo y que se dedican a gastar. Tú has visto, se gastan 5 millones de dólares en la campaña, o 1 millón de dólares, no vamos a ponerlo tan exagerado, 1 millón de dólares en su campaña política, pero su salario equivale a $500,000 los 5 años si no se les descontara ni siquiera un centavo de seguro social. La idea es que las entidades de control ejerzan su control y nos digan bien cuál es el origen y de la procedencia de los bienes. Gracias, Zulfi, por venir. A la orden tiempo para más, pero hemos hablado de un tema importante que es la reforma de la Constitución. Porque involucra a todos los panameños y panameñas. Por lo menos tuvimos un tiempo para hablar de eso. Gracias, Zulfi. Gracias por estar aquí. Gracias a usted por su audiencia. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.